Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida vendrían de la boca de mi propia hija. Hija. Fue la víspera de su boda cuando me dijo que yo no formaba parte de su verdadera familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque cada día compartimos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Mi nombre es Manuel Ortega Ramírez, tengo 62 años y durante toda mi vida creí haber criado a la hija perfecta. Lucía siempre fue mi princesita, sobre todo después de que perdimos a su madre Mariana, quien falleció hace 3 años a causa de complicaciones con la diabetes. Mariana López Díaz fue el gran amor de mi vida, y cuando partió Lucía se convirtió en lo único que me mantenía de pie en este mundo. Trabajé toda mi vida como carpintero. Con estas manos llenas de cicatrices levanté muebles, arreglé techos y puertas, todo para darle a mi familia una vida sencilla pero digna. No éramos ricos, pero jamás nos faltó lo esencial. Lucía estudió en buenas escuelas, tuvo sus antojos de adolescente y siempre fue tratada como la reina de mi corazón. Todo cambió cuando cumplió 23 años y conoció a Rodrigo Villaseñor Márquez en una fiesta universitaria. Él provenía de una familia con dinero de Madrid. Su padre, don Ernesto Villaseñor, manejaba negocios de importación, y su madre, Teresa Márquez de Villaseñor, era de esas señoras que exhiben sus joyas y su apellido en cada evento social. Desde el día en que Lucía me habló de él, noté un brillo extraño en sus ojos, una fascinación que nunca le había visto antes. Al inicio pensé que era lo normal de un primer amor serio, pero poco a poco mi hija comenzó a transformarse. Sus visitas a casa se hicieron más escasas, y cuando venía ya no era la muchacha cariñosa que se sentaba conmigo a ver el noticiero o a ayudarme en el taller los domingos. Ahora llegaba vestida con ropa de diseñador, hablaba de otra manera, usaba expresiones que yo ni entendía. «Papá, ¿no entiendes el mundo de hoy?», me decía cuando yo le preguntaba por sus nuevas amistades. Las cosas han cambiado. Hay que adaptarse a ciertos círculos sociales. Antes de morir, Mariana me había advertido sobre esto. Manuel me dijo una tarde en el hospital mientras sostenía mi mano: nuestra Lucía está creciendo y el mundo allá afuera puede ser cruel con gente humilde como nosotros. Prométeme que siempre la amarás pase lo que pase. Pero nunca permitas que te falte al respeto. Sus palabras resonaban en mi mente cada vez que escuchaba a Lucía hablar de los Villaseñor Márquez como si fueran la realeza española. Me contaba de sus viajes, sus casas, sus contactos, y cada vez que lo hacía yo me sentía más insignificante ante sus ojos. El golpe final llegó cuando ella, Burri y Rodrigo decidieron comprometerse después de 2 años de noviazgo. Me dio la noticia, pero la manera en que lo hizo me hizo sentir más como un estorbo que como una alegría. «Papá Rodrigo y yo vamos a casarnos», me dijo sin apartar la vista de la pantalla de su celular. «Eso es maravilloso, mi niña», respondí tratando de abrazarla. Pero ella se retiró discretamente. «Sí, bueno, será una boda grande. Los Villaseñor conocen a mucha gente importante». Esa frase me atravesó como un cuchillo y no tuve fuerzas para responder. Los meses siguientes fueron como ver cómo mi propia hija se borraba frente a mis ojos. Lucía ya no era la misma joven que yo había criado durante 26 años. Cada conversación giraba en torno a los preparativos de la boda, y yo me sentía como un simple espectador observando la vida de una desconocida. «Los Villaseñor han reservado el salón del Hotel Imperial», me comentaba, mientras revisaba interminables listas en su computadora. «Teresa dice que será la boda del año en Madrid. Van a asistir empresarios políticos, gente muy influyente». Yo asentía y sonreía, pero por dentro sentía cómo algo se rompía. Cada vez que nombraba a Teresa o a Ernesto como si fueran sus verdaderos padres, sentía una puñalada en el corazón. Esa misma muchacha que durante su infancia me había llamado papito, ahora hablaba de mí como si fuera un pariente distante. Sus visitas a casa se hicieron todavía más escasas. Lucía alegaba estar demasiado ocupada con pruebas del vestido, degustaciones, arreglos florales. Yo trataba de participar, de preguntar si podía ayudar en algo, pero siempre recibía la misma respuesta. «No te preocupes, papá, ya tenemos todo bajo control». Un sábado decidí sorprenderla visitando su departamento.
Llevaba unas repisas que había fabricado especialmente para ella, pensando que le servirían para su nuevo hogar con Rodrigo. Cuando llegué, encontré a Lucía Rodrigo y Teresa Márquez de Villaseñor sentados en el comedor rodeados de catálogos y muestras de decoración. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucía visiblemente incómoda con mi presencia inesperada. «Quise traerte estas repisas que hice para ustedes», respondí cargando las piezas de madera que había pulido con dedicación durante semanas. Teresa me miró de arriba a abajo con esa sonrisa falsa que se aprende en los salones sociales. «Qué detalle tan rústico», comentó, y pude escuchar el desprecio escondido en su voz. Rodrigo ni siquiera se levantó para saludarme. «Gracias, Manuel. Pero ya encargamos todos los muebles con un diseñador europeo. Estos no combinan con el estilo que queremos». Lucía no dijo nada, absolutamente nada en mi defensa. Solo permaneció allí sentada con la mirada baja, avergonzada de su propio padre. Esa noche volví a mi casa con las repisas en la camioneta, sintiéndome más solo que nunca desde la muerte de Mariana. Me dejé caer en nuestro viejo sillón y observé las fotografías familiares en la sala. Allí estaba Lucía a los 5 años montada en mis hombros en la feria del pueblo, a los 10 mostrándome orgullosa sus calificaciones, a los 15 abrazándome al terminar la secundaria. Cuando había perdido realmente a mi hija, los meses previos a la boda fueron un tormento silencioso. Lucía apenas me llamaba, y cuando lo hacía, las conversaciones eran frías, mecánicas, como si solo cumpliera con un deber. Yo seguía trabajando en mi taller, pero cada mueble que construía me recordaba aquellas repisas rechazadas y la mirada de vergüenza en los ojos de mi propia hija. Llegó la primavera y comenzaron a circular las invitaciones de boda entre familiares y conocidos. Yo esperaba la mía con ilusión, pensando que tal vez en ese gesto Lucía recordaría quién siempre había estado a su lado. Pero los días pasaban y en mi buzón no aparecía nada. Entonces decidí preguntarle directamente, aprovechando una de sus pocas llamadas telefónicas. «Lucía, mi niña, ¿cuándo vas a darme los detalles de la boda? Ya falta poco y necesito organizar mi traje». Del otro lado de la línea hubo un silencio que me heló la sangre. «Papá, sobre eso. Necesitamos hablar». Sentí como el corazón se me aceleraba. ¿Hablar de qué? Es que la boda va a ser muy elegante, muy formal. Los Villaseñor tendrán ciertos estándares, pero Lucía, soy tu padre. «Papá, no es tan simple», respondió ella. «Teresa dice que la lista de invitados debe ser muy selecta. Solo gente que encaje con el ambiente que queremos crear». Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. «¿Me estás diciendo que yo no encajo en la boda de mi propia hija?» «No digas eso así, papá. Es solo que tu oficio, tu manera de vestir, de expresarte, no va con lo que hemos planeado». En ese momento supe que había perdido a Lucía para siempre. La confirmación llegó una tarde cuando apareció en mi puerta sin previo aviso, algo que no hacía desde hacía meses. Por un instante mi corazón se llenó de esperanza, pensé que venía a disculparse, a invitarme personalmente a su boda, a recordar que yo era su papá. Pero al ver su rostro frío y distante, comprendí que había venido a enterrar lo poco que quedaba de nuestra relación. «Papá, vine a aclarar las cosas de una vez por todas», dijo sin moverse del umbral, sin atreverse a entrar en la casa donde había crecido. «Pasa, hija, siéntate». «¿Quieres un café?», le ofrecí, intentando mantener la normalidad, aunque el nudo en la garganta apenas me dejaba hablar. «No tengo tiempo. Mañana es mi boda y aún hay muchos detalles que supervisar». Se quedó rígida junto a la puerta como si mi propia casa le causara rechazo. «Quería explicarte por qué no recibiste invitación». Esas palabras cayeron sobre mí como un bloque de cemento. «Lucía, soy tu padre. No necesito invitación para estar en el día más importante de tu vida». «Eso es exactamente lo que no entiendes», replicó con una dureza que jamás había escuchado en su voz. «Decidí invitar únicamente a mi verdadera familia, a las personas que realmente importan en mi nueva vida». «Tu verdadera familia», repetí con la boca seca. «¿Quién es tu verdadera familia si no soy yo?» «Los Villaseñor, por supuesto, Ernesto, Teresa, los tíos de Rodrigo, sus primos. Gente culta, educada, que entiende el mundo en el que ahora vivo».
Cada palabra era como una bofetada. Tú, papá, eres demasiado simple para este tipo de evento. No encajas con el nivel que queremos proyectar. Me quedé inmóvil mirando a esa mujer que había nacido de mi sangre, a la niña que crié con mis propias manos, a quien cuidé durante 26 años. Lucía, yo te cambié los pañales cuando eras bebé. Te llevé al médico cada vez que enfermabas. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. ¿Cómo puedes decirme que no soy tu verdadera familia? Eso era antes, papá. Ahora tengo otras prioridades, otras responsabilidades. Los Villaseñor son mi futuro. Se acomodó la bolsa en el hombro, gesto que usaba siempre que quería cortar una conversación incómoda. Espero que lo entiendas y no hagas un escándalo mañana apareciendo en un lugar donde no fuiste invitado. Salió de mi casa sin siquiera despedirse, sin un abrazo, sin un beso en la mejilla. Me dejó de pie en el marco de la puerta, mirando cómo se alejaba en su auto nuevo, un obsequio de compromiso de los Villaseñor. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el viejo sillón donde Mariana y yo solíamos soñar el futuro de Lucía, rodeado de fotografías que ahora parecían burlarse de mí. Allí estaba Lucía a los 8 años abrazándome después de que le enseñé a montar bicicleta. A los 12 llorando en mis brazos porque unos compañeros de la escuela se burlaron de ella. A los 18 radiante de felicidad cuando la ayudé a mudarse a su primer departamento para comenzar la universidad. ¿En qué momento había fallado yo como padre? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para la niña que había sido el centro de mi vida? Saqué del closet el traje que había mandado ajustar especialmente para su boda. El único traje elegante que poseía, el mismo que usé en mi propia boda con Mariana hacía ya 28 años. Lo colgué en la puerta y lo observé durante horas preguntándome si realmente era tan indigno como para que mi hija se avergonzara de mí. Ese sábado amaneció soleado, uno de esos días perfectos que parecen creados para celebraciones. Desde mi ventana veía a los vecinos preparando carne asada, limpiando sus coches, familias comunes, viviendo vidas tranquilas sin hijas que los hubieran repudiado. No pude resistirlo. A media tarde me puse mi mejor camisa y conduje hasta el Hotel Imperial. No pensaba entrar ni causar un escándalo. Solo quería verla de lejos a mi niña, aunque me hubiera dejado claro que yo no merecía estar presente. Me quedé al otro lado de la calle, oculto detrás de unas columnas, mirando cómo llegaban los invitados en sus autos de lujo. Reconocí a algunos parientes lejanos que también habían sido excluidos, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse siquiera a mirar. Cuando Lucía bajó de la limusina, lucía deslumbrante con su vestido de novia de diseñador. Por un instante se detuvo en la entrada del hotel y miró hacia donde yo me escondía. Nuestros ojos se cruzaron y juro que en su mirada brilló una chispa de duda. Pero de inmediato desvió la vista y entró tomada del brazo de Ernesto Villaseñor, quien tuvo el honor de entregarla en el altar, un lugar que por derecho me correspondía a mí. Esa imagen quedó tatuada en mi memoria, mi hija siendo entregada en matrimonio por un extraño mientras su verdadero padre la observaba desde las sombras convertido en un intruso. Volví a casa con el corazón destrozado, pero con algo más, una certeza absoluta sobre lo que debía hacer. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años no tuve que preguntarme cuándo me llamaría Lucía o cuándo vendría a visitarme. Ya no tenía que esperar nada de ella, porque me había demostrado con claridad que yo no formaba parte de su nueva vida. Me levanté temprano y fui a mi taller. Entre el olor de la madera y el barniz, mi refugio durante décadas, tomé la decisión más dura de mi existencia. Seguiría adelante sin Lucía, así como ella había decidido seguir sin mí. Lo primero que hice fue quitar todas las fotografías de Ela que tenía colgadas en las paredes del taller. No las arrojé a la basura. Eso habría sido demasiado cruel incluso para mi corazón herido, pero las guardé en una caja junto con los regalos que le había hecho y que ella había dejado olvidados en su antigua habitación. Mariana, murmuré, mientras acomodaba aquellos recuerdos, nuestra niña ya no existe. La hemos perdido y debo aprender a vivir con eso. Durante las semanas siguientes me sumergí por completo en el trabajo. Acepté todos los trabajos que llegaron a mi taller: mesas, sillas, estanterías, armarios.
Mantener las manos ocupadas era la única forma de evitar que la mente se hundiera en recuerdos dolorosos o en preguntas sobre lo que podría haber hecho distinto. Mis vecinos don Ricardo Méndez y su esposa Josefina comenzaron a preocuparse por mí. Los conocía desde que Lucía era pequeña y siempre habían sido como una segunda familia para nosotros, especialmente después de la muerte de Mariana. Manuel, ¿no has salido de ese taller en semanas?, me dijo don Ricardo una tarde asomándose por la puerta. Josefina está preocupada, dice que apenas pruebas bocado. Estoy bien, Ricardo. Solo tengo mucho trabajo, respondí sin apartar la vista de la mesa que estaba lijando. ¿Y Lucía cómo se está adaptando a la vida de casada? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero logré mantener la calma. Lucía está viviendo su nueva vida. Ya no necesita a su viejo padre. Don Ricardo, con sus 70 años y la sabiduría de haber criado 4 hijos, se acercó y me puso una mano en el hombro. Manuel, te diré algo que aprendí: a veces los hijos necesitan perderse para encontrar el camino de regreso a casa. Esta vez no, Ricardo. Esta vez se perdió para siempre. A finales de ese mes decidí hacer algo que había postergado durante años: viajar. Mariana siempre había soñado con conocer la costa norte, especialmente Santander y los pueblos de Cantabria. Nunca habíamos tenido el dinero ni el tiempo, siempre priorizando las necesidades de Lucía. Cerré el taller por una semana y me fui solo en mi vieja camioneta. Fue el primer viaje que hacía por placer en más de 20 años. Caminé por las playas, visité museos, comí en restaurantes locales sin mirar los precios. En Santillana del Mar, sentado en un banco frente al mar Cantábrico, comprendí algo esencial. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones pensando únicamente en mí. No tenía que considerar los horarios de Lucía, sus caprichos, sus emergencias. Era una libertad amarga, pero libertad al fin. Cuando regresé a casa encontré 3 mensajes en el contestador automático. Ninguno era de Lucía. 2 eran de clientes potenciales y uno de mi hermano Rafael, que vivía en Valencia y me llamaba de vez en cuando para no perder el contacto. Manuelito, decía, su voz grabada: me enteré por los vecinos de que Lucía se casó. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido a la boda. Llámame cuando puedas, quiero saber cómo está mi sobrina favorita. No le devolví la llamada. No tenía fuerzas para explicarle que su sobrina favorita había decidido que los Ortega Ramírez no éramos dignos de pertenecer a su nueva vida de apariencias. Durante julio y agosto establecí una rutina que me ayudaba a conservar la cordura. Me levantaba temprano, desayunaba viendo las noticias, trabajaba en el taller hasta el mediodía. Almorzaba con don Ricardo y Josefina cuando me invitaban. Y por las tardes leía libros que había comprado hacía años y nunca había tenido tiempo de abrir. Los fines de semana recorría pueblos cercanos en mi camioneta, descubriendo sitios que Mariana y yo nunca habíamos podido visitar. Era como si estuviera recuperando todos esos años que había vivido únicamente para Lucía. A principios de septiembre recibí una llamada inesperada de Joaquín Morales, un primo lejano que no veía desde hacía mucho. Manuel, ¿cómo estás? Me enteré de que Lucía se casó. ¿Por qué no fuimos invitados? Pensé que había algún error. No hubo error, Joaquín. Lucía decidió que solo quería a ciertas personas en su boda. ¿Qué quieres decir con ciertas personas? Somos familia. Aparentemente no lo somos, al menos no del tipo de familia que ella considera adecuada ahora. Joaquín se quedó en silencio unos segundos. Manuel, ¿estás bien? Suenas distinto. Estoy aprendiendo a estar bien, Joaquín. Por primera vez en muchos años estoy aprendiendo a vivir para mí mismo. Esa conversación me hizo pensar en algo doloroso. Lucía no solo me había rechazado a mí, había rechazado a toda nuestra familia extendida, a todas esas personas sencillas y trabajadoras que siempre habían formado parte de nuestro círculo. Nos había cortado como si fuéramos ramas secas de un árbol que debía podarse para crecer en otra dirección. Y yo al fin había aceptado esa decisión. Llegó octubre con los primeros vientos fríos del otoño y yo encontré una especie de calma en mi nueva rutina. Mi taller prosperaba más que nunca, tenía una lista de espera de clientes que valoraban la calidad de mi carpintería, y por las noches dormía sin la carga constante de pensar si Lucía me necesitaría o no.
Fue justo en esos días de tranquilidad cuando comenzaron a llegar los primeros rumores sobre problemas en su matrimonio. Yo no los busqué, simplemente me alcanzaron por esa red invisible de chismes que existe en todos los barrios. La primera señal me llegó de doña Carmen López, la dueña de la panadería donde cada mañana compraba mi pan dulce. Carmen era de esas mujeres que lo saben todo de todos en un radio de varias cuadras. Manuel, ¿has sabido algo de Lucía últimamente?, me preguntó mientras envolvía mis bollos. No, Carmen. Lucía está muy ocupada con su nueva vida, respondí intentando sonar indiferente. Ella bajó la voz y se inclinó hacia mí como si fuera a confiarme un secreto de estado. Mi sobrina Rocío trabaja de mesera en el restaurante del Hotel Imperial. ¿Te acuerdas dónde fue la boda? Dice que ha visto varias veces a Lucía comiendo sola y que se le nota preocupada, muy distinta a cómo lucía aquel día. Fingí que no me importaba, pero esa información se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Por más que intentaba convencerme de que Lucía ya no era mi responsabilidad, 26 años de instinto paterno no se borran de un día para otro. Una semana después, mientras arreglaba una puerta en casa de los Hernández, escuché otra charla que me heló la sangre. La señora Hernández hablaba con su vecina en el jardín y yo desde donde trabajaba no pude evitar oír. «¿Te enteraste de lo del yerno de Manuel Ortega?», decía una de ellas. «Ese muchacho adinerado que se casó con Lucía. ¿Qué pasó con él?». «Pues que Rodrigo Villaseñor perdió su puesto en la empresa familiar hace un mes. Parece que tuvo problemas con Ernesto, su propio padre. Mi cuñada trabaja en el banco donde ellos tienen cuentas y dice que han estado retirando dinero constantemente». Mi martillo se detuvo en el aire. Lucía dependía por completo del dinero de los Villaseñor. Si Rodrigo había perdido su posición en la empresa, aquello significaba problemas serios para su modo de vida. Terminé el trabajo en silencio y regresé a casa con ese pensamiento clavado en la mente. Una parte de mí sentía un amargo alivio al descubrir que la familia perfecta que Lucía había elegido por encima de mí no era tan firme como aparentaba. Pero otra parte, la que seguía siendo padre, se preocupaba por lo que esto podía significar para ella. En noviembre, los rumores comenzaron a volverse más claros y mucho más inquietantes. Don Ricardo, que tenía contacto con varios comerciantes del centro, llegó a mi taller con noticias frescas. «Manuel, no sé si quieras escuchar esto». «Dime, Ricardo, ya nada puede sorprenderme. He oído que Rodrigo ha estado metiéndose en bares y casinos. Desde que perdió el trabajo se ha dedicado a beber y a apostar. Mi amigo Ramón, el del bar cerca de la zona financiera, dice que lo ha visto varias noches, siempre solo gastando dinero como si no fuera suyo». Esa noticia me sacudió de un modo inesperado. Lucía había cambiado de padre por una familia que resultó ser una fachada. Eligió la seguridad económica en lugar del amor incondicional, y ahora esa seguridad comenzaba a derrumbarse. Y Lucía, pregunté sin poder evitarlo, aunque de inmediato me arrepentí de mostrar interés. Según lo que escuché, Lucía no sabía nada. Rodrigo le ocultaba sus problemas mientras ella seguía viviendo en un mundo de apariencias sin sospechar que él dilapidaba lo que quedaba de su herencia. Durante las semanas siguientes traté de mantenerme ocupado en el taller, pero los rumores me llegaban como goteras que no paran. Decían que Lucía había sido vista discutiendo con Rodrigo en público. Los Villaseñor ya no los invitaban a sus reuniones sociales. El lujoso departamento donde vivían había sido puesto en venta. La ironía de todo no se me escapaba. Lucía había rechazado la estabilidad y el amor genuino que yo le ofrecía por la ilusión de pertenecer a una clase social superior, solo para descubrir que esa clase era tan frágil como un castillo de naipes. Un mediodía de diciembre, mientras almorzaba en la fonda donde solía comer, escuché la conversación más reveladora hasta entonces. En la mesa de al lado estaban dos hombres de traje claramente enterados de los negocios de los Villaseñor. «Lo de don Ernesto Villaseñor es un escándalo», dijo uno de ellos. «Despedir a su propio hijo de la empresa familiar». Pero era necesario. Rodrigo estaba desviando fondos para pagar sus deudas de juego. Y la esposa de Rodrigo, esa muchacha que viene de familia humilde, Lucía creo que se llama, pobrecita, no tiene idea de lo que se le viene encima.
Cuando Ernesto descubra todo lo que Rodrigo ha robado, no solo lo va a desheredar, también lo va a denunciar. Y ella quedará en medio del pleito. Terminé mi comida de manera mecánica procesando esa información. Lucía, que había apostado por la supuesta seguridad de los Villaseñor en lugar del amor incondicional de su padre, estaba a punto de descubrir que había elegido el caballo equivocado. Pero lo más importante fue darme cuenta de algo por primera vez en meses. Esa noticia no me provocó el impulso inmediato de correr a rescatarla. Lucía había tomado su decisión. Había dejado muy claro a quién consideraba su verdadera familia, y yo había aprendido a respetar eso. Lo que fuera que estuviera por suceder en su vida tendría que enfrentarlo con el apoyo de quienes ella había elegido, los Villaseñor. Mi vida tranquila se interrumpió una tarde de enero con una llamada inesperada. Yo estaba barnizando una cómoda cuando sonó el celular. El número no estaba guardado, pero algo me impulsó a contestar. Manuel Ortega, preguntó una voz femenina que no reconocí de inmediato. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Sofía Delgado, la antigua compañera de universidad de Lucía. No sé si me recuerdas, fui varias veces a tu casa cuando estudiábamos. La recordé vagamente, una muchacha morena simpática que había sido muy cercana a Lucía en la carrera de administración. Claro, Sofía. ¿Cómo estás? Cuéntame. Manuel, te llamo porque creo que debes saber lo que pasó ayer con Lucía. Su voz sonaba incómoda, como si no supiera bien cómo darme la noticia. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué ocurrió? Lucía llegó más temprano de lo habitual del spa donde ahora trabaja como recepcionista. Sofía hizo una pausa. Sí, Manuel, Lucía está trabajando. Los Villaseñor le cortaron todo el apoyo económico hace 2 meses cuando descubrieron lo que Rodrigo había hecho. Esa revelación me dejó sin palabras. Lucía, que había pasado toda su vida sin trabajar de verdad, viendo el esfuerzo manual como algo inferior, ahora se veía obligada a ganarse el pan por sí misma. Oye, ¿qué pasó? Ayer pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Lucía encontró a Rodrigo en la cama con su mejor amiga Cristina Ramírez. En su propia casa, Manuel en la cama matrimonial. El silencio se extendió entre nosotros. Por más que Lucía me hubiera lastimado, por más que me hubiera humillado y excluido, seguía siendo la niña que yo había criado. Y enterarme de que estaba sufriendo despertó en mí sentimientos contradictorios. Sofía, ¿por qué me cuentas esto? Lucía fue clara cuando dijo que yo no era parte de su vida, porque estoy preocupada por ella. Manuel, después de encontrar a Rodrigo con Cristina, se descontroló, le gritó, le lanzó cosas, pero lo peor fue lo que él le respondió. Le dijo que nunca había sido suficiente, que solo se casó con ella por presión de sus padres, y que Cristina le daba lo que ella no podía darle. Cerré los ojos imaginando el dolor que Lucía debió sentir en ese instante. Sin importar lo que me había hecho, nadie merece escuchar esas palabras de la persona que supuestamente los ama. ¿Y después qué pasó? Rodrigo se fue con Cristina esa misma noche. Le dejó una nota diciendo que se quedara con lo que quedaba. Pero Manuel ya no queda casi nada. Han sobrevivido vendiendo las joyas de Lucía y con su sueldo de recepcionista en el spa. El departamento está hipotecado y tienen deudas por todos lados. ¿Y los Villaseñor, sus suegros? Sofía suspiró. Esa es la parte más cruel. Cuando Lucía fue a pedir ayuda a Ernesto y Teresa, la culparon de no haber sabido mantener a Rodrigo interesado. Teresa le dijo textualmente que una esposa que no puede conservar a su marido no sirve para pertenecer a su familia. Esas palabras encendieron en mí una ira que no sentía desde hacía meses. La misma gente que Lucía había puesto por encima de mí, que ella consideraba superior, la abandonaba en el peor momento de su vida. Teresa incluso le dijo que ya no era bienvenida en su casa, que el apellido Villaseñor debía mantenerse limpio de escándalos y que debía arreglárselas sola. Alberto incluso insinuó que si Lucía hubiera venido de mejor familia, habría sabido cómo manejar la situación. Mejor familia, repetí con la ironía atravesándome como una espada. Sí, Manuel, las mismas personas que ella consideraba su verdadera familia la echaron de su casa como si fuera una desconocida. Y lo peor es que Lucía parece haber aceptado que todo fue culpa suya.
Me quedé en silencio durante varios minutos tratando de asimilar todo. Lucía había perdido a su esposo, su hogar, su estabilidad económica y la familia que había preferido sobre su propio padre. Estaba sola enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomó con arrogancia y que ahora seguramente lamentaba con todo su ser. Sofía. ¿Dónde está Lucía ahora? Sigue en el departamento, pero solo hasta fin de mes. Después no sé. Ha intentado buscar apoyo en algunos parientes lejanos, pero todos siguen resentidos porque los dejó fuera de su boda. Se siente completamente abandonada. ¿Y por qué me cuentas esto? Lucía sabe que me estás llamando. No, ella no sabe nada. Te llamo porque Manuel conozco a Lucía desde hace años. Sé que cometió errores terribles contigo, sé que te hirió, pero también sé que en el fondo sigue queriendo a su papá. Solo que tiene demasiado orgullo para admitir que se equivocó. Colgué el teléfono y me quedé en el taller rodeado por el olor a madera y barniz, intentando procesar todo lo que había escuchado. Lucía estaba viviendo exactamente lo que yo había predicho. La familia Villaseñor la había utilizado y luego desechado cuando dejó de serles útil. Pero lo más importante era esto: después de 8 meses de duelo, de reconstruirme, de aprender a vivir sin Lucía, me descubrí dispuesto a abrir nuevamente la puerta a alguien que me había herido tan profundamente. La respuesta llegó a mi mente con una claridad absoluta: todavía no. Aquella noche de febrero, justo 6 meses después de la boda de Lucía, mi vida volvió a girar de manera inesperada. Eran casi las 9, yo terminaba de cenar mientras veía las noticias cuando escuché unos golpes desesperados en la puerta principal. Al principio pensé que podía ser don Ricardo con alguna urgencia, pero los golpes tenían otra intensidad, una mezcla de angustia y desespero. Me levanté del sillón y me acerqué a la puerta, aunque antes de abrirla algo me detuvo. Miré por la ventana de la sala y allí estaba ella. Lucía estaba parada bajo la luz mortecina del farol de la calle, con 2 maletas grandes a sus pies y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Vestía ropa que no reconocía, más sencilla y barata que la que solía usar en los últimos años. Su cabello, antes siempre impecable, ahora se veía descuidado y sin brillo. Los golpes continuaron acompañados de su voz quebrada. «Papá, por favor, abre la puerta. Soy Lucía. Necesito hablar contigo». Me quedé inmóvil observándola tras el cristal. Durante meses había imaginado ese instante, había fantaseado con verla volver pidiendo perdón, reconociendo sus errores. Pero ahora que sucedía, no sentía la alegría que había esperado. En su lugar había una mezcla amarga de tristeza, de ira contenida, y sobre todo de una lucidez brutal sobre lo que debía hacer. «Papá, sé que estás ahí», insistió. Vi las luces encendidas. «Por favor, solo dame una oportunidad de explicarme. Me equivoqué, papá. Me equivoqué en todo». Respiré hondo y abrí la puerta, pero mantuve mi cuerpo bloqueando la entrada. Nuestros ojos se encontraron y durante unos segundos nos estudiamos como 2 desconocidos que en otro tiempo se conocieron profundamente. «Hola, Lucía», dije con voz calmada, sin emoción particular. Papá sollozó intentando acercarse para abrazarme, pero yo no me moví. «Papá, todo se derrumbó. Rodrigo me engañó. Los Villaseñor me corrieron. Perdí la casa. Perdí todo. No tengo a dónde ir». «Lamento escuchar eso», respondí con la misma serenidad. «Debe ser muy difícil para ti». Lucía pareció confundida con mi tono neutral. Tal vez esperaba que corriera a consolarla, que la recibiera de inmediato con los brazos abiertos, como el padre desesperado por recuperar a su hija que había sido durante décadas. «Papá, ¿puedo entrar? Hace frío aquí afuera y necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón como se debe. Lucía, hace 8 meses me dejaste muy claro que yo no era parte de tu verdadera familia. Me excluiste del día más importante de tu vida porque pensaste que yo era demasiado simple, demasiado vergonzoso para tu nuevo círculo social». Mi voz permanecía serena, sin rastro de ira. «¿Por qué crees que ahora las cosas son diferentes?» «Porque me di cuenta de que estaba equivocada», gritó entre lágrimas. «Porque entendí que tú eras el único que realmente me amaba sin condiciones.
Los Villaseñor me usaron y me botaron como basura cuando ya no les serví. Tú eres mi papá, el único papá que tengo. Tienes razón, Lucía. Soy tu padre biológico, y eso nunca cambiará. Me recargué en el marco de la puerta observando cómo las lágrimas le corrían más fuerte. Pero ser papá biológico y ser familia son cosas distintas. Esa lección me la diste tú. No digas eso, sollozó. Tú eres mi familia. Siempre lo fuiste. Solo estaba confundida. Intentó acercarse de nuevo, pero me mantuve firme. Lucía, cuando decidiste que yo no merecía estar en tu boda, cuando me dijiste que solo habías invitado a tu verdadera familia. Cuando me hiciste sentir vergüenza de ser tu padre, tomaste una decisión definitiva. Era joven, era tonta, estaba manipulada por Rodrigo y por sus padres, suplicó. La gente comete errores. Papá, no puedes perdonarme, no puedes darme otra oportunidad. La miré largo rato a esa mujer de 26 años que había sido el centro de mi universo por tanto tiempo. Parte de mí quería rendirse, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, que aún podíamos reconstruir lo perdido. Pero otra parte, la que en estos meses de soledad había aprendido a valorarse, sabía que lo que estaba viendo no era amor sino desesperación. Lucía, durante 6 meses has estado casada viviendo tu nueva vida con tu verdadera familia. En todo ese tiempo jamás me llamaste, nunca preguntaste cómo estaba. Ni una sola vez pensaste en visitarme o en compartir conmigo tu felicidad. Hice una pausa dejando que mis palabras se clavaran como dagas. Y ahora que perdiste todo, ahora que estás sola, recuerdas que tienes un papá. Eso no es cierto. Por supuesto que es cierto, Lucía. Si Rodrigo no te hubiera engañado, si los Villaseñor no te hubieran echado, si aún tuvieras tu vida perfecta, ¿estarías aquí pidiendo perdón? ¿Habrías venido a decirme que me extrañabas o que cometiste un error? El silencio de Lucía fue más fuerte que cualquier respuesta. Entonces, por primera vez en toda la conversación, sonreí. No fue una sonrisa cruel, ni de venganza, sino una sonrisa triste, resignada, pero firme. Lucía, cuando tenías 5 años y te caíste de la bicicleta, corriste llorando hacia mí para que te consolara. Cuando cumpliste 15 y tus amigas se burlaron de tu vestido, en una fiesta llegaste a casa buscando mi abrazo. Durante 21 años, cada vez que el mundo te lastimó, yo estuve allí para levantarte. Pero hace 8 meses, cuando tuviste la oportunidad de demostrarme que yo también importaba en tu vida, elegiste otra cosa. Papá, por favor. No, Lucía, esta vez no. Con esas palabras cerré la puerta suavemente, pero con firmeza, dejando a mi hija del otro lado junto a sus maletas y sus lágrimas. Por primera vez en mi vida le había dicho no. Después de cerrar, permanecí inmóvil en el recibidor durante varios minutos, escuchando los sollozos de Lucía al otro lado. Su voz quebrada me llamaba suplicando que reconsiderara, prometiendo que había cambiado, que era distinta, que haría lo que fuera para recuperar mi confianza. Pero por primera vez en 26 años no corrí a consolarla. Me dirigí despacio hacia la ventana de la sala y me asomé entre las cortinas. Lucía seguía allí sentada en el escalón con la cabeza entre las manos, sus maletas a un costado como testigos mudos de su caída. Cada tanto levantaba la mirada hacia mi puerta esperando que en cualquier momento yo saliera a rescatarla. En ese instante, una imagen me golpeó con claridad dolorosa: Lucía con 8 años corriendo descalza por el pasillo tras una pesadilla. Papito me había dicho entonces: tuve miedo, pero sabía que si venía contigo estarías aquí para protegerme. ¿Cuándo había dejado de ser su refugio para convertirme en su vergüenza? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Mariana y yo solíamos planear el futuro de nuestra familia, y dejé que los recuerdos fluyeran. Recordé todas las noches en que trabajé hasta tarde para pagarle clases de inglés, los fines de semana en que sacrifiqué mis descansos para llevarla a fiestas de sus amigas, las veces en que comí menos para poder comprarle los zapatos de marca que tanto deseaba. Pero también vinieron a mi mente los primeros síntomas de lo que vendría. Cómo empezó a avergonzarse de mi camioneta cuando la llevaba a la universidad. Cómo dejó de invitar amigas a casa porque la decoración le parecía anticuada. Cómo me pidió varias veces que no fuera por ella a ciertos eventos para que sus conocidos no me vieran.
Había señales, muchas señales que yo ignoré porque me negaba a aceptar que mi princesa se estaba convirtiendo en una desconocida. Lucía permaneció afuera casi una hora. La vi caminar en círculos, hablar por teléfono, volver a sentarse. En un momento se acercó de nuevo a la puerta y golpeó suavemente, casi con timidez. «Papá, sé que me escuchas. No te pido que me perdones de inmediato. Solo te pido que me dejes explicarte lo que realmente pasó. Por favor, dame 5 minutos». Su voz sonaba distinta ahora, menos desesperada, pero más quebrada. Era la voz de alguien que finalmente comprendía las consecuencias de sus actos. Pero yo no me moví de mi sillón. Pensé en Mariana, en lo que ella habría hecho. Mariana, que había muerto 3 años antes sin poder ver la boda de su única hija porque Lucía eligió excluir todo lo que representaba nuestra familia. Mariana, que en sus últimos días me hizo prometerle que siempre amaría a nuestra hija, pero que jamás permitiría que me faltara al respeto. Manuel me había dicho Mariana desde su cama en el hospital, el amor verdadero a veces requiere límites. Si permites que Lucía te trate mal, no le estarás enseñando a valorar lo que es el cariño genuino. Prométeme que si algún día nuestra hija te hiere de verdad, tendrás el valor de defenderte. Aquella noche, sentado en la penumbra de mi sala, por fin comprendí el sentido de esas palabras. Cerca de las 11 escuché el ruido de un motor. Me asomé otra vez por la ventana y vi que Lucía había llamado un taxi. La observé cargar sus maletas en el vehículo, deteniéndose un instante para mirar hacia mi ventana. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Ella levantó la mano en un gesto que parecía mitad despedida, mitad súplica. Yo no respondí. El taxi se alejó llevándosela hacia un destino que desconocía y por primera vez en mucho tiempo sentí paz con una decisión que tenía que ver con mi hija. En los días siguientes me impuse una rutina estricta para mantenerme ocupado y no dejar que la culpa me devorara. Me levantaba temprano, trabajaba sin pausa, en el taller almorzaba con don Ricardo cuando me invitaba, y por las tardes me dedicaba a leer o ver la televisión sin permitir que mi mente se escapara hacia Lucía. Pero las reacciones de los vecinos no tardaron. El martes por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado, doña Mercedes Ramírez, una mujer de 75 años que conocía a mi familia de toda la vida, se acercó con gesto preocupado. «Manuel, escuché que Lucía vino a verte el sábado por la noche y que no la dejaste entrar. ¿Es verdad?» «Sí, Mercedes, es cierto. Pero hijo, es tu hija. No importa lo que haya hecho, es tu sangre. ¿Cómo pudiste dejarla afuera?» Mercedes Lucía decidió hace meses que yo no era digno de estar en su vida. Respeto esa decisión y espero que ella también respete la mía. La anciana me miró con desaprobación y confusión. Los padres perdonamos, Manuel. Para eso estamos. Los padres también merecemos respeto, Mercedes. Y cuando ese respeto se pierde por completo, el perdón debe ganarse, no darse por costumbre. Esa misma discusión se repitió con variaciones durante toda la semana. Algunos vecinos me apoyaban, sobre todo quienes habían sido testigos del comportamiento de Lucía conmigo en los últimos años. Otros, en cambio, me criticaban con dureza diciendo que había sido demasiado severo. Curiosamente, ninguna de esas opiniones logró hacerme dudar de mi decisión. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis sentimientos y mi dignidad por encima de mi papel de padre rescatador. Y esa experiencia resultaba tan liberadora como aterradora. Las 3 semanas posteriores al encuentro con Lucía transcurrieron con una calma que no había experimentado en años. Me levantaba por las mañanas sin la ansiedad que me había acompañado durante tanto tiempo, sin preguntarme si Lucía estaría bien, si me necesitaría, si habría algún desastre que me obligara a intervenir. Ahora simplemente me preparaba un café y comenzaba el día enfocado en mis propias responsabilidades y en mi bienestar. El primer indicio de lo que Lucía estaba viviendo me llegó a través de Joaquín Morales, mi primo segundo, quien me llamó una noche de miércoles con noticias inquietantes. «Manuel, Lucía me buscó hace unos días», dijo sin rodeos. «Andaba viendo si tenía dónde quedarse por un tiempo». «¿Y qué le contestaste?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Le dije que no podía ayudarla, Manuel.
No solo por solidaridad contigo, sino porque francamente después de cómo nos trató a todos durante su boda, excluyéndonos como si fuéramos indeseables, no tengo ninguna obligación de rescatarla ahora que las cosas se le pusieron difíciles. Joaquín hizo una pausa y pude notar el fastidio en su voz cuando continuó. Me pidió dinero prestado, Manuel. Le expliqué que mi pensión apenas me alcanza, pero insistió diciendo que yo era familia y que la familia debe ayudarse. ¿Puedes creerlo? Cuando estaba bien, ninguno de nosotros fue familia suficiente para su boda. Y ahora que está desesperada, de pronto volvemos a ser su familia. Esa noticia me confirmó lo que ya sospechaba. Lucía estaba repitiendo conmigo lo mismo que con el resto de nuestros parientes. Solo nos recordaba cuando necesitaba algo. Unos días más tarde recibí una llamada de mi hermano Rafael desde Valencia. Su voz traía una mezcla de preocupación y enojo. Manuelito, Lucía me llamó ayer llorando. Me dijo que Rodrigo la abandonó y que tú la echaste de tu casa. ¿Qué está pasando allá? Le conté todo desde el principio, la exclusión de la boda, lo que ocurrió meses atrás y el encuentro reciente en mi puerta. Cuando terminé, Rafael suspiró hondo. Manuel, entiendo perfectamente tu postura. Recuerdo cuando Lucía vino a Valencia hace un par de años para mi cumpleaños. Se comportó como una princesa caprichosa, criticó mi casa, la comida, hasta hizo comentarios hirientes sobre mi trabajo. Isabel y yo quedamos muy dolidos, pero pensamos que era solo una etapa. ¿También te pidió ayuda?, pregunté. Sí, quería que le prestara dinero para el depósito de un alquiler. Le respondí que antes debía arreglar las cosas contigo. No pienso ayudar a alguien que trató tan mal a su propio padre. Rafael hizo una pausa. Además, Manuel, si cedes ahora, Lucía aprenderá que puede faltarte al respeto todas las veces que quiera, porque sabrá que al final siempre estarás ahí para salvarla. Esa conversación me tranquilizó profundamente. No estaba solo en mi decisión. Quienes me conocían y me valoraban entendían por qué había actuado así. A finales de marzo, los rumores sobre la situación de Lucía empezaron a circular con más fuerza en el barrio. Doña Carmen López, la panadera de siempre, me comentó que Lucía había conseguido empleo en una cafetería del centro, ganando apenas un poco más que el salario mínimo. La vi el otro día sirviendo mesas, me dijo Carmen mientras acomodaba el pan que yo llevaba. Se veía distinta, más delgada, con ropa sencilla, sin esas joyas ostentosas de antes. Cuando me miró, bajó la vista. Creo que sintió vergüenza. Trabajar jamás debería dar vergüenza, respondí. Es algo que Lucía debió haber entendido hace muchos años. Carmen asintió pensativa. Tienes razón, Manuel, aunque no niego que me da un poco de lástima. Pasar de tenerlo todo a empezar desde cero debe ser durísimo. Carmen, Lucía no está empezando desde cero por mala suerte. Empieza desde cero porque eligió cambiar a una familia que la amaba sin condiciones por otra que solo la valoraba por conveniencia. Y ahora vive las consecuencias de sus decisiones. En abril, don Ricardo llegó con noticias más concretas. Su sobrino trabajaba en el mismo edificio de la cafetería y había observado a Lucía varias veces. Manuel, según me cuenta Raúl, tu hija vive ahora en una pensión cerca del centro. Es un lugar muy modesto, nada parecido al departamento lujoso que tenía con Rodrigo. Don Ricardo me miró con cuidado antes de continuar. También dice que la ha visto comer sola todos los días, siempre con la misma expresión triste. ¿Y me lo dices para que me ablande y vaya a rescatarla?, pregunté con frialdad. No. Manuel respondió con seriedad. Te lo digo porque pienso que aunque hayas decidido tomar distancia, tienes derecho a saber cómo está tu hija. Don Ricardo se acomodó en una de las sillas de mi taller y me dijo con calma. Raúl ha escuchado varias charlas de Lucía con sus compañeras de la cafetería y por lo visto sigue culpando a todo el mundo menos a ella misma. Le echa la culpa a Rodrigo por haberla engañado, a los Villaseñor Márquez por darle la espalda. Y sobre todo a ti por no tenderle la mano cuando más lo necesitaba. Esa noticia me cayó como una confirmación amarga. Lucía continuaba sin aceptar responsabilidad alguna. En su cabeza todos éramos los malos de su historia y ella se veía como la víctima inocente de las circunstancias. Lucía sabe que me cuenta esto, don Ricardo no, y tampoco tiene por qué saberlo.
Pero Manuel, estoy convencido de que tomaste la decisión correcta. Una persona incapaz de reconocer sus propios errores jamás podrá cambiar de verdad. Y Lucía, por lo que veo, todavía no está lista para aceptar que fueron sus elecciones las que la llevaron a donde está. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en todo lo que había escuchado aquellas semanas. Lucía estaba viviendo exactamente lo que yo había anticipado: soledad, problemas económicos y el rechazo de la gente a la que antes había tratado con desprecio cuando se creía mejor que todos. Lo más importante era que yo finalmente me sentía en paz con la decisión de no rescatarla. Con la llegada de mayo, mi rutina cambió de forma inesperada. Mi negocio de carpintería había prosperado mucho en esos meses de enfoque y calma. Tenía más encargos de los que podía atender y por primera vez en años estaba considerando contratar a un ayudante para expandir el taller. La ironía no se me escapaba: mientras Lucía luchaba por sobrevivir con trabajos mal pagados, yo estaba atravesando uno de los momentos más prósperos de mi vida profesional. Era como si, al liberarme de la carga de sus constantes crisis, hubiera recuperado la energía mental para dedicarme de lleno a mi propio crecimiento. Una mañana de martes, mientras organizaba mis herramientas, recibí una visita inesperada. Sofía Delgado, la antigua compañera de universidad de Lucía que me había llamado meses atrás, apareció en la puerta. «Buenos días, Manuel. ¿Tienes unos minutos para hablar?» «Claro, Sofía. Pasa, siéntate». Le ofrecí una silla y un vaso de agua fresca. «¿Cómo has estado?», pregunté. «Bien, gracias, pero no he venido a hablar de mí». Sofía se veía incómoda, como si cargara con un dilema. «Vengo a hablarte de Lucía. Sofía, si ella te envió para que intercedas por ella, no pierdas el tiempo. Mi decisión ya está tomada y no va a cambiar». «No, Manuel. Lucía no sabe que vine. Si lo supiera, seguramente dejaría de hablarme», confesó con un suspiro. «Estoy aquí porque me preocupa el rumbo que está tomando su vida, pero también porque pienso que necesitas saber algunas cosas». Me recosté en mi silla preparado para escuchar. «Lucía perdió el empleo en la cafetería la semana pasada», continuó. «Tuvo una fuerte discusión con el encargado porque él le pidió que limpiara los baños y ella le gritó que no había estudiado una carrera universitaria para hacer ese tipo de labores. Aquello no me sorprendió. Lucía seguía pensando que ciertos trabajos estaban por debajo de ella, aunque su realidad hubiera cambiado de manera drástica». «¿Y ahora qué está haciendo?», pregunté. «Consiguió empleo como vendedora en una tienda de ropa, pero el sueldo es todavía más bajo. Manuel, la he visto varias veces estas semanas y está amargada, muy amargada». Sofía guardó silencio unos segundos, escogiendo sus palabras con cuidado. «Habla constantemente de lo injusta que ha sido la vida con ella, de cómo todos la traicionaron. Pero nunca jamás reconoce que fueron sus propias decisiones las que la llevaron hasta este punto». «¿Y qué dice específicamente sobre mí?», pregunté con cautela. «Eso es lo que más me preocupa, Manuel», respondió Sofía con seriedad. «Anda contando a cualquiera que quiera escucharla que eres un padre cruel y rencoroso, que la echaste a la calle cuando más te necesitaba, que prefieres hacerte la víctima en lugar de ayudar a tu propia hija». Sofía me sostuvo la mirada, y lo que más me impactó fue que parecía convencida de que Lucía realmente se creía esa versión de los hechos. Permanecí en silencio varios minutos tratando de procesar aquella información. Lucía no solo no había aprendido nada de todo lo vivido, sino que había tejido una historia donde todos éramos los villanos y ella la pobre mártir de su propio drama. «Sofía, ¿por qué me cuentas todo esto?», pregunté con cierta desconfianza. «Porque quiero que tengas la certeza de que tomaste la decisión correcta», dijo sin titubear. Su respuesta me descolocó. «Manuel, conozco a Lucía desde hace 8 años. He visto cómo ha tratado a quienes la querían, incluido tú. Y después de estos meses de observarla, me queda claro que no está aprendiendo humildad de esta situación. Está alimentando resentimiento». Sofía se levantó de la silla y se acercó a la ventana del taller antes de continuar. «Hay algo más que necesitas saber. Lucía ha estado diciendo que cuando las cosas mejoren, se va a encargar de que todas las personas que no la ayudaron en su momento difícil paguen por ello. Y te menciona a ti directamente.
¿Qué significa eso exactamente?, pregunté con inquietud. No lo sé, Manuel, contestó ella, pero no suena a alguien que esté reflexionando sobre sus errores. Suena a alguien que planea algún tipo de venganza apenas tenga oportunidad. Cuando Sofía se marchó, me quedé trabajando en silencio, pero sus palabras resonaban en mi mente sin tregua. Lucía no estaba usando esta experiencia como una oportunidad para crecer ni para cuestionar sus valores. La estaba usando como combustible para odiar más a quienes no la sacamos del lío en el que ella misma se metió. Esa tarde, mientras pulía una mesa que estaba construyendo, pensé en el carácter que Lucía había formado con los años. Siempre tuvo la costumbre de culpar a otros por sus tropiezos, pero yo lo atribuía a su juventud e inmadurez. Ahora comprendía que era algo más profundo. Lucía realmente creía que el mundo le debía algo que merecía recibir sin necesidad de esforzarse. Una semana después, don Ricardo llegó con noticias aún más inquietantes. Su sobrino Raúl había escuchado a Lucía hablando por teléfono en la tienda donde trabajaba aparentemente con algún abogado. Manuel, no sé exactamente de qué trataba la llamada, me dijo don Ricardo, pero Raúl alcanzó a oír palabras como abandono paternal y responsabilidad económica. ¿Crees que Lucía esté pensando en tomar alguna acción legal contra ti? Esa posibilidad me dejó intranquilo. No porque temiera un juicio. Yo había cumplido con todas mis obligaciones como padre durante 26 años. Lo que me perturbaba era que confirmaba lo que Sofía ya me había advertido. Lucía no buscaba reconciliación ni crecimiento personal. Buscaba la manera de forzarme a mantenerla incluso a través de un tribunal. Esa noche, por primera vez en meses, me senté a escribir. Decidí documentar con detalle toda mi relación con Lucía, sobre todo los últimos años. Incluí fechas, testigos y circunstancias específicas. Si ella realmente estaba considerando demandarme, yo estaría preparado no solo para defender mis acciones, sino también mi derecho a establecer límites sanos en mi vida. Mientras escribía, una claridad se formó en mi mente. No me arrepentía de haber cerrado esa puerta. Al contrario, cada nueva información sobre su conducta me confirmaba que había actuado bien. Lucía tenía ya 26 años. Lucía era perfectamente capaz de trabajar, de mantenerse por sí misma y de levantar una vida independiente. El hecho de que eligiera cultivar rencor y buscar la manera de obligar a otros a sacarla adelante en vez de asumir la responsabilidad de su propia situación solo confirmaba que aún no estaba lista para tener conmigo una relación adulta y respetuosa. Hasta que eso cambiara, mi puerta seguiría cerrada. Había pasado un año desde que Lucía me dejó fuera de su boda y 6 meses desde que yo mismo le cerré la puerta de mi casa. En ese tiempo experimenté una transformación personal que nunca hubiera imaginado. Mi taller se convirtió en el negocio más próspero de toda mi vida. Incluso había contratado a un muchacho aprendiz, Diego Sánchez Morales, de 19 años, con una verdadera sed de aprender el oficio. Diego me recordaba a mí mismo a su edad, sencillo, trabajador y agradecido por cada oportunidad de crecer. Don Manuel me dijo una tarde mientras terminábamos un juego de muebles para un cliente exigente: mi papá dice que usted no solo es el mejor carpintero de la región, sino también el más sabio. Dice que aprendió a darse su lugar de una manera que pocos hombres de su tiempo logran. Sus palabras me llenaron de orgullo, no por el halago, sino porque confirmaban algo que ya había comenzado a sentir. Finalmente había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que abusaran de ese amor. La última noticia directa sobre Lucía me llegó por una vía inesperada a mi médico, el doctor Francisco Rivas Montoya. Durante una revisión rutinaria mencionó de forma casual que el mes anterior había atendido a una joven que resultó ser mi hija. Manuel me dijo con cuidado mientras revisaba mis análisis: normalmente no hablaría de otros pacientes, pero Lucía me pidió específicamente que le transmitiera un mensaje. Vino por estrés y ansiedad. Al parecer está trabajando en 2 empleos para poder mantenerse. ¿Y qué quería que le dijera? Que está pensando en mudarse a Madrid, que aquí no consigue trabajos que le permitan vivir con dignidad. El doctor se detuvo un instante observando mi reacción. También me pidió que le dijera que si cambia de opinión y decide ayudarla, tiene hasta fin de mes antes de tomar la decisión final. Recibí esa información con la misma calma con la que escucharía un pronóstico del clima.
El doctor añadió: la vi distinta, más madura, más consciente de sus errores. Aunque siendo sincero, habló mucho de cómo la vida había sido injusta con ella y casi nada sobre qué podía hacer diferente para mejorar. Da la impresión de que aún espera que alguien más le resuelva los problemas. Esa fue la confirmación que necesitaba. Lucía seguía siendo la misma de siempre, alguien que esperaba que la rescataran en vez de tomar control de su propia vida. Septiembre llegó sin noticias suyas, lo que interpreté como una señal de que probablemente había seguido adelante con sus planes de mudarse a Madrid. Curiosamente, esa incertidumbre no me causó ansiedad. Había aprendido a aceptar que Lucía era una adulta con la capacidad de tomar sus decisiones y enfrentar las consecuencias. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba herramientas en el taller, encontré una fotografía vieja caída detrás del banco de trabajo. Era una imagen de Lucía a los 12 años, sonriendo mientras me ayudaba a barnizar una silla pequeña que habíamos hecho juntos para su cuarto. Por primera vez en meses miré esa foto sin sentir dolor ni una nostalgia sofocante. En su lugar sentí una gratitud serena por los buenos momentos compartidos, junto con la certeza de que esa Lucía ya no existía. Guardé la fotografía en un cajón no para olvidarla, sino porque ya no necesitaba aferrarme a recuerdos de una relación que había concluido. En octubre decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: actualizar mi testamento. Durante décadas, Lucía había sido mi única heredera, pero esa situación debía cambiar. Visité a mi abogado, el licenciado Rafael Moreno Jiménez, quien había llevado los asuntos legales de mi familia durante años. Manuel, ¿estás completamente seguro de esta decisión?, me preguntó mientras repasaba mis nuevas instrucciones testamentarias. Desheredar por completo a Lucía es un paso muy definitivo. Rafael, respondí con voz calmada pero firme. Durante 26 años, Lucía fue mi prioridad absoluta. Invertí en ella mi tiempo, mi dinero y mi energía. Cuando tuvo la oportunidad de demostrarme que yo también significaba algo en su vida, eligió humillarme públicamente. Lucía tomó sus decisiones como adulta. Ahora me toca a mí tomar las mías. ¿Y quién se beneficiará de tu patrimonio?, preguntó él con cautela. Una parte será para Diego, mi aprendiz, que en apenas 6 meses me ha mostrado más respeto y cariño que Lucía en los últimos años. Otra parte irá a asociaciones que apoyan a padres abandonados por sus propios hijos adultos. Y el resto se repartirá entre mis primos y sobrinos, quienes nunca dejaron de demostrarme afecto incluso cuando Lucía me dio la espalda. Firmar esos documentos fue liberador. Por primera vez en mi vida adulta estaba tomando decisiones basadas en quién realmente me valoraba, no en obligaciones familiares impuestas. Esa determinación me trajo una sensación de cierre definitivo. Habían pasado 8 meses desde mi último encuentro con Lucía y yo había construido una vida plena sin ella. Una tarde, tomando café en el jardín de don Ricardo, mi viejo amigo me hizo una observación que me marcó profundamente. Manuel Ortega, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de todo lo que has vivido este año? ¿Qué cosa, Ricardo, que aprendiste a amarte a ti mismo tanto como amabas a Lucía? Don Ricardo sonrió con esa sabiduría que da la edad. Durante años te vi sacrificar todo por ella, incluso tu propia dignidad. Ahora veo a un hombre que entiende que el amor verdadero también incluye el amor propio. Sus palabras resonaron en mi corazón porque capturaban exactamente lo que había aprendido en este tiempo. Que amar a alguien no significa permitir que te maltraten, que ser un buen padre no equivale a rescatar de manera incondicional a un hijo adulto de las consecuencias de sus elecciones y que mi valor como persona no dependía de que Lucía me necesitara. Al llegar el final del año, mientras repasaba todo lo vivido, me di cuenta de algo fundamental. Lucía me había hecho un favor al excluirme de su boda. Me había obligado a enfrentar la verdad que llevaba años esquivando. Nuestra relación era unilateral y dañina. Ahora disfrutaba de una paz interior que no sentía desde hacía décadas. Trabajaba porque me apasionaba, no porque tuviera que mantener a una hija adulta. Tomaba decisiones pensando en mi bienestar, no únicamente en sus exigencias. Y dormía tranquilo cada noche con la certeza de haber elegido la dignidad sobre la codependencia.
Si algún día Lucía decidía madurar de verdad, si llegaba a comprender el daño que había causado y estuviera dispuesta a construir una relación basada en respeto mutuo, mi corazón estaría abierto a esa posibilidad. Pero hasta que ese día llegara, si es que llegaba, yo seguiría viviendo la vida plena que había construido sin ella. Porque finalmente había entendido que a veces decir no es el acto más amoroso que un padre puede realizar.